Uy, cambió el sonido, qué alegría. Esto es una maravilla de Zoom. Maravilloso Zoom. Cambió el sonidito. Din don. Ah, ve qué vacilón. Si es computadora suena de una forma. Y si no es computadora, si es teléfono suena de otra forma. ¿Listo? Qué vacilón. Sí, sí, ya vamos a continuar. Y ya está entrando la Ok. gente. Ah, sí, Michael, pero esto es una guerra por plata. O sea, al final todo es plata. Y entonces es Así. una guerra que, ¿quién quita un quite? Porque eso probablemente va a salir en las noticias y todo, donde se agarren a ver quién, al final, quién se queda con el premio. Pero es eso, o sea, es como, literalmente es como vivir en las faldas de la cordillera andina o vivir en las faldas de la cordillera del Himalaya y que usted me diga, man, no hay agua. O sea, y usted, ¿cómo? O sea, tenés ahí las montañas, la parte montañosa que rodea Santa Bárbara y que a uno le digan que no hay agua, algo hay mal ahí, algo huele feo, definitivamente. Disculpe, profe. Lástima que la municipalidad no haya dado la talla, porque hubiera beneficiado de, demasiado a lo que es Santa Bárbara, ya que de que es aquí donde está la naciente, ¿verdad? Exactamente, es que ahí está el detalle porque no es politiquería, o sea, ahí está el detalle de realmente quién es el líder que uno necesita montar, porque al final lo monta uno, que uno como pueblo, como comunidad, necesita montar a un líder que represente el beneficio del cantón, o sea, que sea un líder proactivo, que sea un líder pues, que los tenga bien puestos, ¿verdad? O sea, que sea un líder que cumpla. Y eso es lo que necesita uno montar en la alcaldía, o sea, no a cualquier mamerto solo porque viene de tal partido o porque viene con la bendición de otro líder político, o sea, o sea, esa política ya hace rato quedó obsoleta, eso lo van a ver en Cívica, pero es algo donde usted necesita un verdadero líder comunal, precisamente como vos decís, que esté consciente de que la municipalidad al día de hoy no ha dado la talla. Y muy probable que haya sufrido también, porque como dicen, o sea, ¿en qué momento uno se Sí, enoja? Cuando le tocan lo de uno. Entonces, si la persona que se monta en la municipalidad como un nuevo alcalde eh, vive de la problemática del pueblo, va a hacer lo posible por decir, ok, esto nos sigue perteneciendo, pero lo vamos a hacer a partir de hoy, lo vamos a hacer bien. Y ve a ver de dónde busca recursos y los va a conseguir, porque plata hay, o sea, plata hay. ¿De dónde se consiguen los recursos para hacer de Santa Bárbara un cantón más próspero a nivel de recursos? O sea, es algo que es casi lógico, ¿eh? Pero eso es la tirada, que uno elige a líderes que sea huevón, se para el sol a verlos, ¿verdad? O sea, se detiene el sol y pues no sirven para nada, o sea, realmente no sirven para nada. Ojalá vean esta grabación, que mandarles el enlace ahí de la segunda parte de la clase de ciencias, ¿verdad? está excelente. Ya Ok. salgo manchado, ahora sí me van a dar más brete. Si me llego a quedar sin trabajo, no me No, van a no, dar más no. brete. La ventaja es que por el ángulo de la cámara casi no se te ve la cara, sigue ahí. No hay ningún problema. Entonces, chicos y chicas, ¿verdad? Como íbamos diciendo, tenemos entonces dentro de la distribución digamos, del agua dulce, eh, una distribución que de hecho, ojo, aquí dice 65% aproximadamente. El 65% del agua potable o del agua fresca o del agua dulce está en los glaciares. Está en los glaciares. El 39.5 o 30.5 está en el subsuelo, o sea que al día de hoy no ha sido explotada. Y el 1.30 es superficial, que es de la que nosotros tomamos. Ojo, aquí vuelve a haber una comparación como el de arriba. Ese 1.30, ¿quién lo representa? Esto que está aquí. Ese 1.30, el 87 está en Grandes Lagos. El 11 es que aquí no leo qué es lo que dice. Y el 2% o 3% está en los ríos. Entonces, entre lagos, ríos, y aquí no, ahorita les busco la palabrilla ahí, ¿ok? Pero es donde uno dice, qué interesante, o sea, el planeta vive con una pizca de agua y logra vivir. O sea, los seres humanos, por decirlo de una forma, o sea, los seres humanos logran vivir con una bicoca de todo el agua que hay en el planeta. La famosa bicoca.
Una bicoca, exactamente, la famosa bicoca. ¿Y cómo se da o sea, cómo se da la distribución que este cuadrito le serviría a la MUNI, ¿verdad? Cómo se tiene que dar la distribución de agua para cuando ya se usa, ¿verdad? ¿Qué estamos hablando de agua potable? Ahí sí. Y es donde uno dice, la puña, qué problema, porque aquí interesante. Vamos todavía más al análisis. 70% se utiliza en irrigación, es decir, en agricultura y procesos de sembradío. 70% de agua consumible. Por eso dice aquí Global Fresh Water Use. Entonces, este fresh es agua consumible. Tras de eso, tras de que es muy poco, de ese poquito, el 70% se utiliza para la irrigación. El 20% se usa a nivel industrial. 20% de agua pura, agua potable. O sea, que uno diría, man, se está desperdiciando. Bueno, tal vez no se desperdicia, pero no se consume. Y el 10% del agua total de este pedacito, o sea, volvemos aquí a este que está en el centro, el 10% de este pedacito es lo que se usa para uso doméstico. O sea, el agua que usted y yo consumimos todos los días, cuando dice uso doméstico, es en cualquier lugar que no sea industria. La casa, un restaurante, una escuela, una institución, o sea, uso doméstico, porque no es ni industria ni es irrigación. Entonces, qué interesante la distribución, perdón, la distribución a nivel de consumo de agua, a nivel de consumo, ok. Vamos a irnos a una que se llama, aquí, modelos de biosfera, hidrosfera y criosfera. Biosfera es la bola de la vida, esto está aquí, ahora eso yo también les paso el artículo. Entonces viene aquí un bla, 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 está bonito leerlo, pero vamos un tirito a lo que nos interesa. Introducción, la biosfera, la hidrosfera. Vámonos al punto 3 de una. Entonces dice aquí, los principales flujos naturales de agua son precipitación, o sea, el agua viene por lluvia, evaporación, porque vuelve a subir, o sea, de lo que está hablando es que el flujo natural de agua se da vía ciclo hidrológico. Y por último, escorrentía. ¿Qué es escorrentía? Es cuando el agua cae y se va resbalada, otra vez por gravedad, hacia los ríos o hacia el subsuelo. Eso se llama escorrentía. Una vez que llueve, entonces el agua cae y se va resbalada hacia un punto más bajo. Los principales reservorios de agua en las áreas continentales se pueden dividir en 4 categorías. El suelo, suelo o subsuelo. Entonces tenemos que contiene agua en la zona de la raíz y a menudo más abajo en la capa freática, en forma líquida o de hielo. A nivel de vegetación, que contiene un alto contenido de agua. ¿Por qué? Porque recordemos que la fotosíntesis, uno de los ¿cómo se llama? De los reactivos que le dan ignición a la fotosíntesis, o sea, que le dan el encendido, es el agua precisamente. Entonces las plantas son ricas en agua, cualquier planta. A nivel de nieve, con un contenido de agua líquida que varía del 10 al 50% por volumen a nivel de nieve. Cuando dice eso, se refiere a que de la nieve la mitad se podría consumir, la otra mitad es contaminante. Y a nivel de glaciares, como agua congelada. Y por último, depósitos de agua en lagos y ríos, que es del agua de que uno toma habitualmente. O sea, que viene de una represa o de un río natural. Los diagramas hidrológicos de superficie describen el intercambio de agua entre superficies, la atmósfera inferior y la infiltración de agua en el suelo. Manave, bueno, es ahí, eso es a nivel histórico, dice que Manave introdujo el primer esquema de superficie, un modelo de circulación general para el estudio del clima, con el fin de representar el depósito de agua en el suelo. Este modelo siempre considera un solo depósito de agua, lo que permite que la evaporación de las superficies continentales se regule de acuerdo con su contenido de agua. Estos esquemas luego evolucionaron en modelos de 2 capas o multicapas con una discretización vertical más fina. Eso que dice discretización es la forma en que uno va dividiendo las capas. Por ejemplo, cuando como ven las capas de la piel, o sea, la epidermis, la endodermis, la ectodermis, o sea, uno va viendo ahí a nivel de capas, le ve mucho más detalle. La infiltración
A menudo se representa de acuerdo con la ley de Darcy, generalizada para suelos no saturados por Richards. Esos nombres son de investigadores que han hecho aportes digamos, a la investigación de los mantos acuíferos o de las capas de agua hacia abajo, ¿verdad? Del suelo hacia abajo, con varios desarrollos de estudio de hidrología en cuencas hidrográficas. Esto permite el uso de modelos de suelo, como en el caso de, bueno, eso que viene ahí, junto con modelos de enrutamiento de ríos para el pronóstico de inundaciones, como en el proyecto de Sistema Global de Concientización sobre Inundaciones, del cual nosotros somos parte. Parte de eso era este artículo. Cuando hablamos de los océanos, o podemos hablar del medio marino, tenemos intercambio de calor e impulso con la atmósfera. De ahí viene, ya vamos a ver esta imagen en grande, que de ahí viene el ciclo hidrológico. El intercambio de calor con la atmósfera depende de la temperatura de la superficie del mar, que está influenciada por las condiciones climáticas. ¿Por qué se llama ciclo? Porque la misma temperatura que está en la superficie oceánica es la que produce en algún momento cambios de corrientes de aire, cambios de corrientes climáticas, cambios de lluvias y forma huracanes y forma tormentas. Todo eso se da por cambios de presión y cambios de temperatura a nivel de la superficie marina, pero también por lo que hablábamos de las corrientes oceánicas, por ejemplo, la corriente del Golfo o la corriente de Kuroshio en el hemisferio norte, y por fenómenos climáticos como el fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña, con fuertes consecuencias en la circulación atmosférica a escala regional y continental. Todo eso, ¿quién lo produce? El agua, ¿ok? Eso es parte del ciclo del agua. ¿Por qué se calienta? O sea, eso es un círculo o un ciclo vicioso. ¿Por qué se calienta la superficie marina? Porque donde nosotros contaminamos la atmósfera, el ozono se destruye y los rayos ultravioletas, la radiación ultravioleta entra más directo y se refleja contra la superficie oceánica. Esos rayos o sea, esa radiación ultravioleta van calentando la capa más externa del océano. O sea, lo que nosotros diríamos la superficie oceánica, lo que ve uno en una foto, eso se va calentando. Ese calentamiento tiene un montón de factores negativos, pero al final el calentamiento se da por algo que el hombre está provocando. Entonces dice ahí, la necesidad de modelar el océano es particularmente evidente a grandes escalas temporales. O sea, usted lo mide usted tiene el parámetro de la medición oceánica no en un año, sea mínimo en 10 años, de 10 en 10, de 15 en 15, de 20 en 20, y en interacción con el calentamiento global, lo que estábamos hablando, pero también en la predicción a los pocos días de eventos climáticos extremos como ciclones tropicales. A menudo, los estudios meteorológicos se centran en los intercambios de superficie, en la interacción con el viento, las olas y la capa límite del océano, es decir, la capa más superficial. Estos desarrollos están destinados a mejorar el pronóstico marino, particularmente la altura de las olas, que es un requisito previo para todas las actividades de extracción y transporte de recursos oceánicos. O sea, obviamente usted se va mar adentro y como le dicen a uno, el océano está quebrado, va jalando, o sea, devuélvase para la playa, porque mueve el océano, un buque mercante, un crucero grandísimo, lo mueve como si nada, y una barquilla es donde usted ve historias y estuvieron perdidos 12 meses en el océano, hasta que los rescataron. Es donde uno ve historias de ese nivel. La mayoría de los centros meteorológicos aún no están considerando el uso de modelos oceánicos en evolución junto con la atmósfera en sus cadenas operativas. Sin embargo, su introducción en el pronóstico meteorológico representa una importante perspectiva de desarrollo que respondería a los desafíos del pronóstico estacional acoplado, para lo cual el océano es una de las principales fuentes de previsibilidad. ¿A qué punto? Donde usted ve que por ejemplo, que las ballenas migran de un lado para otro, lo hacen por dos cosas. Número uno, por reproducción, o sea, porque van a parir o van jalando igual que las tortugas. Y número dos, por temperatura. Entonces, cuando uno comienza a analizar toda la parte de la hidrosfera, es como una parte viva del planeta, se comporta como un organismo vivo y tiene ciertos signos, igual como cuando uno le da sarampión, usted va a tener ciertos signos que inequívocamente le va a decir al médico, mira, tenés sarampión. Y si el médico no lo puede ver y lo ve la mama, probablemente la mama te va a decir también, yo creo que lo que vos tenés es sarampión, porque los signos hablan por sí solos.
Entonces ahí es lo que dice eso, que considerar al océano como una fuente de previsibilidad, o sea, para ser previsibles, tormentas, tornados, huracanes, tifones, ciclones, etc. ¿Ok? Parte de eso estaban dando, en estos días han estado dando en Animal Planet, han estado dando una serie del calentamiento del océano en los alrededores de Australia, donde existe el arrecife coral más grande del planeta. O sea, a nivel de proporción, el arrecife coral que rodea Australia es el más grande del planeta. La cuestión es que el océano cercano a Australia se calentó 2 grados centígrados. Eso produjo la muerte del 40% del arrecife que estaba ahí. ¿Cómo se supo? Porque con fotografías vía satélite, el arrecife cuando está vivo tiene colores vivos diferentes. Rosado, amarillo, verde, rojo, azul, azul celeste, naranja, o sea, son colores preciosos. Y de un pronto a otro, la información fotográfica que empezó a llegar con los satélites era gris. O sea, en un lado había color y en el otro había una mancha gris. ¿Y qué era? Que se estaba muriendo el arrecife coral y ya murió. Dicen los científicos que la única forma de recuperación es darle una ventana de más o menos 25 años. Darle una ventana de normalización de la temperatura a nivel de superficie oceánica. Y eso es un grave problema. ¿Por qué? Porque el arrecife es parte del alimento natural del plancton y el plancton mantiene el equilibrio en todos los océanos, el equilibrio en la vida. Entonces lo que decía el científico que estaba hablando es que nosotros estábamos delante de una catástrofe que es similar a que nos caiga un meteorito. ¿Y cuál es la catástrofe? Si el arrecife muere, el plancton muere. Si el plancton muere, los océanos mueren. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene vida en el océano va a comenzar a morir, porque su base alimenticia desaparece. Y la cosa es que si el plancton muere, las plantas, no el plancton, sino las plantas, todo lo que es del reino Plantae, las plantas oceánicas van a morir también. Y adivine que del aire que usted y yo respiramos, que lo que nos importa es el oxígeno, el 85% del oxígeno del aire que usted y yo respiramos tiene marca o sello marino y el 15% es boscoso en tierra, que es más o menos como la proporción de agua, qué interesante, porque se mantienen las proporciones de porcentajes. Aproximadamente del 80 al 85% del oxígeno que está contenido en la mezcla de aire que usted y yo respiramos viene del océano, no viene de los bosques que usted y yo conocemos. Obviamente, eso no es motivo para decir, bueno, a deforestar se ha dicho y hacer casas de madera a lo lindo, O sea, no, tampoco. Pero el 85% de oxígeno, del abasto de oxígeno del aire de la atmósfera, viene de los océanos, no viene de los bosques en tierra firme. O sea, no viene de bosques, digamos, continentales, sino de bosques oceánicos. Qué interesante, ¿no? Y ahí termina esto. Esto ahora ¿cómo se llama? Lo pego en un documento en la página y se las mando a ustedes. Esa es una. Venía otra aquí. Vamos a ver dónde está la imagen que queríamos ver. Ay, vean qué lindo. Ahí está. Igual está en inglés, pero es un inglés. Qué buen inglés, está fácil. Entonces tenemos ahí las interacciones del lado izquierdo, las interacciones aire-océano. Entonces ahí tenemos las interacciones. ¿Cómo se da? ¿Esto qué es? Ni más ni menos que el ciclo del agua. Tenemos viento, tenemos un transporte que se llama transporte del hemisferio norte o digamos, del polo norte, que se llama transporte de Ekman, porque él lo descubrió, y esas son las corrientes que vienen del norte. ¿Okay? Esas corrientes bajan hasta un momento y se devuelven a nivel oceánico. Tenemos las corrientes oceánicas, ya digamos las que están definidas propiamente dicho, la lluvia, la evaporación, la radiación visible de lo que estábamos hablando y la radiación que penetra en el mar, la radiación que penetra en el mar. ¿Cuándo aumenta esto? Cuando el ozono atmosférico es escaso. Entonces, a menor cantidad de ozono, o sea, a mayor contaminación atmosférica, estos rayos multiplíquelos por 2
Entonces usted va a tener 6 líneas que van entrando. Esa penetración de radiación, claro que afecta un montón. La primera afectación directa que tiene es que le aumenta la temperatura al océano. Y ese es un problema, ya lo vimos, pero es un problema. Y la segunda es que quema la profundidad. O sea, si nosotros tenemos ahí más o menos en un rango de 0 a 100 metros de profundidad, la vegetación que está en ese rango comienza a desaparecer. ¿Por qué? Porque la radiación ultravioleta la afecta. ¿Okay? Y tenemos una circulación que se llama circulación de Langmuir, que de lo que habla es de un fenómeno que nosotros vamos a ver en noveno, en física, bueno, en ciencias, que se llama convección del calor. ¿Qué es la convección? Que las cosas calientes se van al fondo y tiran lo que está frío arriba, y eso se da cíclico. Entonces, cuando usted calienta el agua se calienta de abajo hacia arriba, digamos cuando la calienta en la cocina. Pero por un fenómeno físico natural, ese agua caliente se va para arriba y desplaza la fría abajo para que se caliente. Y a esa circulación se le llama circulación de Langmuir. Como aquí no hay una cocina aquí abajo, ¿verdad? No hay un disco, no hay una llama de gas, esto se da diferente. ¿Por qué? Porque la primera que se calienta, ¿a dónde va a estar? En la superficie, vía radiación. Esto es el ciclo del agua explicado, muy interesante. O sea, el diagrama está muy bonito. Entonces, ¿qué es lo primero que se va a calentar en el océano? La superficie. Pero como el agua caliente es menos densa, ¿para dónde se va? Para abajo. Se va para las profundidades. Y el agua fría que está en la profundidad va para arriba. Y eso comienza a dar vuelta y a girar y a girar y a girar hasta que todo se calienta y nos llevó el carajo. Ahí es cuando uno comienza a ver el montón de problemas. Esto es visto hacia abajo y, como decir, de adentro para afuera, ¿eh? Y este lado, del lado derecho, es lo mismo, pero visto de perfil. Visto de perfil, esto es más técnico. Este realmente no nos interesa. El que nos interesa es este que está a la izquierda. Entonces, ¿cuáles son digamos, cuáles son los puntos importantes? El viento, la sensibilidad que se da por la atmósfera, la precipitación, la evaporación, la radiación, las corrientes marinas, que serían estas tres, el transporte de Ekman, las corrientes oceánicas normales y la circulación de Langmuir, que es que lo que está caliente va para abajo y lo que está frío va para arriba y se calienta, y ahí sigue el ciclo y sigue el ciclo. Por eso vean la dirección, viene aquí y sube, viene aquí y sube. Y entonces se forma como si usted ve, es amante de las galletas, ¿a cuál galleta se parece eso? A una campechana. Entonces es como ver una campechana. Significa que una campechana, usted lleva una campechana el día del examen y se la va comiendo ahí, y usted está entendiendo el ciclo del agua, ¿ok? En la parte oceánica. Esto ahora lo recortamos y lo enviamos. Dentro de las utilidades de la hidrosfera, ¿qué tenemos? Aquí hay una presentación que me encontré ahora y está muy bonita. Esta sí está en total español. ¿Se ve bien, chicos? Donde dice utilidades de la hidrosfera. ¿Se ve bien o no se ve nada? Sí, se ve bien. Sí se ve bien, ok. Regálenme un toque para tomar un poquito de agua. Hablando de hidrosfera. Entonces, utilidades de la hidrosfera. Es como un pequeño resumen. Entonces, ¿qué es la hidrosfera? Capa de agua que rodea la Tierra, está constituida por todo el agua que existe en nuestro planeta, la que se encuentra en forma de lagunas, lagos, ríos, mares y océanos. ¿Ok? Ahí está. Seguimos. ¿Cómo se formó? Se formó por la condensación y solidificación del vapor de agua contenido en la atmósfera primitiva hace unos 4.600 millones de años. Durante la formación de la Tierra, las altas temperaturas mantenían el agua en forma de vapor. Cuando la Tierra comenzó a enfriarse por debajo del punto de ebullición del agua, ocurrieron gigantescas precipitaciones que llenaron de agua las partes más bajas de la superficie, formando los océanos. ¿Cómo se divide? En aguas continentales y aguas oceánicas.
¿Cuáles son las continentales? Todas aquellas que se encuentran al interior de los continentes, es decir, en tierra firme. Se clasifican en aguas dulces o fresh water, como decía ahí. El agua dulce es toda aquella encontrada en la naturaleza que no es proveniente de los mares ni los océanos, como lagos, ríos, pantanos, glaciares, arroyos, lagunas y corrientes subterráneas. Las aguas subterráneas son el agua almacenada bajo la tierra que representa aproximadamente el 30% del agua dulce del planeta, como un oasis o un pozo. Recordemos que el otro 60 era glaciares y el otro 10 es agua superficial, de ahí estaba el 100. ¿Ok? Aguas saladas, ahí todos los océanos. Entonces dice ahí, ahí dice que el agua que se encuentra en mares interiores, como el mar interior más grande del mundo, el mar Mediterráneo del Atlántico Oriental, comprendido entre Europa Meridional, Asia Occidental y África del Norte. La mayoría del agua sobre la Tierra es salada. Vea, aquí tiene una buena aproximación con respecto a la infografía. Aquí dice 97, la infografía decía 97.5. Una de dos, o el agua dulce se está gastando o el agua salada está aumentando. Cuando hablamos de aguas oceánicas, entonces es todo aquello que rodea los continentes, islas, y de esta manera forma la unidad oceánica que se encuentra comunicada por diferentes estrechos. Para facilitar el estudio de esta gran masa de agua, se ha dividido en 4 grandes océanos: el Pacífico, el Atlántico, el Índico y el glaciar ártico. Características de la hidrosfera, formada por agua en sus 3 estados, líquido, sólido y gaseoso. Eso es importantísimo, ahí para que lo tomen en cuenta. Ahora yo les paso el enlace de esta presentación, porque esta presentación no se puede descargar, porque está en la nube. Entonces yo les paso el enlace y también ahí la pueden repasar. La temperatura en la hidrosfera varía en los océanos con la profundidad y la latitud. Lo que hablábamos de la temperatura, obviamente donde es más caliente, arriba, en la superficie. El 98% del agua en la hidrosfera está congelada, por esto solo tenemos acceso únicamente al 0,06 de todo el agua del planeta. El agua de la hidrosfera se encuentra en constante circulación. La hidrosfera sufre cambios físicos constantemente y la hidrosfera ocupa casi las 3/4 partes de la Tierra. Es decir, del 75 al 80% del planeta es agua. El planeta tuvo que haberse llamado planeta Aqua, no planeta Tierra. ¿Cuáles son las utilidades de la hidrosfera? Para los seres vivos. La hidrosfera es muy importante para la vida de todos los seres vivos, ya que ésta posee toda el agua que hay sobre la Tierra. El agua es un recurso indispensable para que todo ser vivo viva, o sea, para que tenga vida. También tenemos metabolismo de cada uno de los seres vivos. Entonces el metabolismo funciona vía agua. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo aproximadamente el 70% de nuestro cuerpo es agua. ¿Ok? ¿Y dónde está distribuida? En la sangre un 80% y los pulmones que componen un 90% del agua. O sea, ahí casi todo es sangre, ¿verdad? Entonces, la sangre tiene un componente de agua sumamente pesado. Para las plantas, el agua de la hidrosfera es un recurso muy importante para las plantas. Si las plantas no tienen agua, no podrían realizar su proceso de fotosíntesis y por ello morirían dejando sin oxígeno a los demás seres vivos de la Tierra, que era lo que hablábamos ahora, ya que las plantas son una gran fuente de oxígeno. ¿Y cuáles son las plantas que aportan más oxígeno al aire? Las oceánicas. ¿Cuánto aportan? Arriba del 80%. O sea que nosotros vivimos con un tufito, ¿verdad? Nada más de oxígeno continental. Todo lo demás es oceánico. Para la hidratación del organismo, el agua que se encuentra en la hidrosfera es necesaria también para cada ser vivo, ya sea planta, animal o persona. Necesitamos agua para mantener el organismo hidratado. Si un ser vivo pierde el 10% del agua de su cuerpo, la vida comienza a verse comprometida. Con solo perder 10% del agua corporal, la vida se ve comprometida. De ahí toda la vida marina, que era lo que hablábamos también de la infografía, toda la vida marina, pues existe y se mantiene y se sustenta, dado a que el agua de los océanos existe. Otra cosa que hay que tomar en cuenta aquí es la contaminación, ¿verdad? Que era lo que la infografía decía, water pollution. Entonces ahí estamos delante de la contaminación. Y el problema de esto es, por ejemplo, ver una tortuga
con los anillos plásticos del six-pack pegados a su cuello. Entonces, donde uno ve eso y dan ganas de llorar, ¿verdad? O ver un tiburón que cuando se muere y se le hace la disección al tiburón, usted le saca placas de automóviles, un termo, le saca una malla, un televisor, o sea, usted es una caja de sorpresas, ¿verdad? Un tiburón. Y eso dónde está, en el océano, o sea, literalmente manda huevo, contaminar el océano. Porque a la larga, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un suicidio colectivo. Eso se llama genocidio y no nos estamos dando cuenta. Cuando nos demos cuenta, yo creo que va a ser demasiado, demasiado tarde. ¿Para qué también es útil el agua? Para la higiene, para que todo esté limpio. También es útil para todos los procesos químicos a partir de disoluciones. Eso lo vimos hace 2 semanas. Entonces el agua, recordemos que al agua se le llama el disolvente universal. El disolvente universal. Entonces, cuando uno hace la comparación soluto disolvente para una disolución, casi siempre el disolvente es el agua, casi siempre. Para ganadería, agricultura, ahí viene, el agua es necesarísima. Ahí está la agricultura. Y de utilidades del agua en la agricultura, ¿verdad? La fotosíntesis, o sea, que la fotosíntesis se lleva a cabo gracias al recurso hídrico. La humedad en el suelo, eso viene por ¿cómo se llama? Por la humedad relativa que tiene la atmósfera, y esa humedad se la produce el vapor de agua, el cual usted también respira, usted y yo. Y eso es todo de este lado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a ver, este ya lo vimos, ya lo vimos. Este ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Aquí hay un resumen también de la hidrosfera. Es chiquitico, es más o menos como esa presentación, solo que en texto. Pero buena pregunta. Dígame. En la página 103 me dijo, ¿verdad? Sí, señor. Hay que terminar de completar esas preguntas, ¿verdad? Si gusta, porque Michael, otra cosa es que esas preguntas, así por ejemplo, voy a dejar de, voy a duplicar el libro para que lo vayan viendo. Ok, ahí estamos con el libro. Entonces, de la distribución anterior, ¿cuál es agua dulce y cuál es agua salada? Entonces, usted se ve aquí, digamos, usted ve ese dibujito. Así no va a venir en el examen, porque el examen es mucho más puntual. Entonces, no vienen preguntas donde nosotros tengamos que escribir una respuesta, por ejemplo, en respuesta breve, o en respuesta donde usted tiene que escribir un montón de cosas. Es de selección única, entonces es más como al punto. Puede venir el diagrama, digamos, podría venir este, o podría venir alguno de los que hemos visto. Claro, obviamente no va a venir a colores, ¿verdad? Pero ahí puede venir. Y lo que nos dicen es qué representa tal cosa. Entonces, por ejemplo, el que vimos que era el ciclo del agua, ¿qué es lo que usted ve representado ahí? Ciclo del agua. Entonces, esto es como preguntas de lectura, nada más como de lectura reflexiva, digo yo, ¿verdad? Porque es como para dejarlo pensando a uno. Veamos un tirito la primera pregunta de aquí. Identifique, escribiendo en la siguiente imagen, la distribución del agua presente en océanos, lagos, ríos, glaciares, humedales que tiene el planeta, y si hace falta, agréguelos a la imagen. Entonces usted dice, bueno, ¿y qué tenemos aquí? Aquí tenemos agua de río, agua continental, aquí arriba agua de glaciar, ¿va? Pues está congelado, agua oceánica por este lado, agua de lluvia por este lado. Al tener evaporación, usted tiene ciclo del agua por escorrentía, que es el agua que viene bajando. O sea, usted puede agregarle ahí todo mientras lo vaya identificando. Algo así podría venir en el examen, solo que viene numerado. Entonces, ¿cómo se le llama al agua que usted ve con el número 1, agua oceánica? ¿Cómo se le llama al agua que usted ve el número 2, agua continental o ríos? Entonces uno va y nada más le va dando, va identificando. Agua dulce, agua salada a nivel general, de todo lo oceánico salado y todo lo de tierra dulce. De la distribución del agua, ¿cuál consideras que puede ser la aprovechada para el consumo humano? La lectura lo decía, para el consumo humano estamos hablando del 0,06% del agua total del planeta. Entonces, cuando hablamos de distribución, el agua consumible es 0,06% del agua total.
el 0,06%, es decir, no es nada, no es nada. Y aún así no la cuidamos, o sea, es poquito a poquito y no la cuidamos. De la distribución de la hidrosfera, ¿cuál considera usted que puede ser consumida sin tratamiento por ser potable? Sin tratamiento, el agua de nacientes no contaminadas. Entonces, por ejemplo, usted anda caminando en el bosque de la hoja, usted anda caminando en el Bajo la Hondura, o sea, usted se mete bosque adentro y usted se encuentra una naciente, sin miedo usted puede pegar la boca y no hay ningún problema de nada. ¿Okay? Y otra agua que también podría ser consumida sin darle tratamiento es el agua de los glaciares. ¿Por qué? Porque es agua pura, agua tomable, agua comestible, o sea, es agua potable. ¿Okay? Profe, la de lluvia. La de lluvia no, y ya dijimos por qué no, porque el agua de lluvia está contaminada por toda la contaminación atmosférica que producen las casas, las fábricas, los animales. El problema es que esos gases van para arriba y se suspenden en las nubes, y en las nubes está el ciclo hidrológico y después llueve, entonces esa agua viene con partículas de contaminación. Por eso es que no se recomienda tomar agua llovida. Y la única forma sería que nosotros recolectáramos el agua llovida y que una de dos, o la cloramos, o sea, le agregamos unas gotitas de cloro por litro, o la hervimos para matarle las bacterias y los microorganismos. Pero el agua de lluvia la recomendación es no tomar agua de lluvia. Entonces, cuando uno ve programas, por ejemplo, como en Canal 7, el famoso Sueño de Navidad, donde esta es la historia de Roberto y Valeria. Roberto, y viene toda la historia, y cuando ve uno que está lloviendo y ponen una olla en la lata de zinc donde está la caída, porque no hay ni canoa, y recogen agua de ahí, la ponen a hervir y hacen el arroz y los frijoles y todo con agua de lluvia. Esa agua está sumamente contaminada, más si usted vive en el centro de la ciudad. Está más contaminada. Entonces, la recomendación es no tomar agua de lluvia. Viene aquí una vez más la referencia a la hidrosfera, viene aquí lo de la hidrosfera, ya lo vimos. El libro y esta palabrilla, que era lo que mencionábamos la vez pasada, pertenece a la división de la hidrosfera. A eso hay que tenerle, es como quisquilloso esa palabrilla porque probablemente salga en el examen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y a nivel de sal, usted puede clasificar el agua también. Vea que esa clasificación solo le está presentando la antología. No viene ninguna de la información que hemos visto en internet, ¿verdad? Entonces es como una clasificación probablemente en desuso. Pero sigue saliendo en la antología, entonces probablemente la van a preguntar en el examen. Ay, como tantas cosas que están anticuadas en esos exámenes. Entonces tenemos ahí dulce. ¿Cómo clasifica usted dulce? Y muy sencillo. Si usted tiene menos de 0.5 gramos de sal por litro de agua, es agua dulce. Salobre, o sea, que tiene como un saborcito a sal, un saborcito entre 0.5 y 30 gramos por litro de agua, es agua salobre. No salubre, sino salobre. ¿Ok? Y los manglares tienen agua salobre, o sea, agua salobre. Las masas de raíces en los manglares se alimentan de agua salobre, entre 0.5 gramos y 30 gramos de sal por litro de agua. Y agua salada, se considera agua salada arriba de 30 gramos de sal por litro de agua. Entonces, ¿cuántos son 30 gramos? Mida con cucharas. ¿Cuánto es? Digamos, tener una balanza. ¿Cuántas cucharadas de sal producen 30 gramos? Entonces, cuando el agua llega a ese nivel, o la sal llega a ese nivel, de 30 gramos por litro, estamos delante de agua salada. Esta clasificación está como muy jiji. ¿Ok? ¿Cómo si es posible utilizar el agua salada y si sirve para el consumo humano? Es todo lo que hemos venido diciendo y la única forma es que usted la filtre. De hecho, hay dos formas para quitarle la sal al agua. Una es con filtración máxima. Por evaporación. Y por evaporación es la otra. Muy bien, qué bonito, excelente, ¿eh? Así es. Entonces, o usted la filtra o usted la evapora. Cuando usted la evapora, ¿qué es lo que usted va a contener en el vapor valga la redundancia, en el vapor de agua? Precisamente es eso, el vapor de agua.
la sal queda en la sartén o en la olla, ahí va a quedar la sal y se vuelve sólida, o sea, estaba en disolución, pero regresa a su estado sólido. Luego, por